Bienvenidos a Metamorfosis Forzada en YouTube. Como siempre, un gusto darles la bienvenida a esta conversación que tenemos para tocar algunos temitas importantes. Debo decirles que hoy es miércoles 3 de marzo del año 2021. Y que Allá donde este tú es... vives, Belén. Allá ¿Cómo? donde tú vives, porque aquí donde yo vivo, hoy es jueves 4 de marzo. Bueno, está bien. Recuerden que él vive en Alemania y yo estoy en Estados Unidos. Pero bueno, y además en líneas generales todavía falta un tiempito para que la gente que se ocupa de la edición organice el podcast antes de que se suba a YouTube. Así que vamos a decir que este es el correspondiente a la primera semana de marzo de 2021. ¿Te parece? Ay, sí, sí, vale, claro, es la primera semana todavía de marzo. Son unas horas de diferencia, pero es la primera semana. Y el Y este programa es es el nuestro número 13 podcast número 3 de este año. del 2021, de nuestra segunda temporada. Ojo. ¡Ay, qué lindo suena eso! Me encanta. Extrañamos a Zeus y ella estará alejada de los reflectores por algún tiempo, pero tenemos absoluta fe y certeza de que pronto se superará todo y volverá a estar con nosotros aquí para divertirnos Sí, todos juntos. seguramente, la estamos esperando. La estamos esperando, así es. Mira, hoy tenemos unos temillas interesantes y el primero que quiero comentar contigo y con toda la gente que está pendiente de nuestro podcast es lo que se llaman ahora los clientes fantasmas de los barriles de petróleo venezolanos, porque en Venezuela no tenemos gasolina, pero seguimos vendiendo barriles de petróleo. ¿Qué sabes tú de eso? Sí, bueno, porque empieza por esos temas tan álgidos, chicos. Vamos a hablar de sardinas fritas, que me estaba acordando de las sardinitas fritas que tengo tantos años que no las como de aquí en Alemania, pero bueno, el tema, discúlpenme la digresión. Sí, ahí Venezuela está resolviendo vender el petróleo porque gracias a la destrucción total y absoluta de la empresa más importante petrolera en el mundo, entonces ahora tiene que hacer trampas para vender petróleo y lo hace a través de empresas fantasmas que directamente, principalmente, están ubicadas en Asia, ¿no? China, Singapur, Malasia son ahora los principales clientes de petróleos de Venezuela, siendo que su mercado natural pues era los Estados Unidos y Canadá y México, porque nos quedan aquí al lado de vecinos. Pero después de 21 años de dictadura, de narcodictadura y de haber destruido la empresa petrolera más importante del mundo, como fue PDVSA, y además recordando que Venezuela fue en el 76 creador, uno de los países fundadores de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Exactamente. Entonces hoy en el 2021 se ve Venezuela en la necesidad de hacer trampas para colocar el petróleo venezolano. Eso es Entre el que otras se cosas, vende, eso es el que se vende, porque a estas alturas el que seguimos se vende. teniendo la rémora de esta Cuba, la rémora de Cuba, Ah, a la que claro, le claro. mandamos una cantidad indeterminada de petróleo que no pagan. Claro, y el de Irán tampoco es que esté claro que se esté pagando, sencillamente se está haciendo trueque, pues tú sabes, como en épocas de la prehistoria. Entonces, una de las cosas que llaman la atención en el tema petrolero hoy, en el 2021, con respecto a Venezuela, es que hay una información que está corriendo por ahí que es contradictoria entre dos importantes medios, o sea, como son de empresa, creo que era ahorita no recuerdo el nombre, pero hay una empresa que dice, una empresa noticiosa, que dice que Venezuela ha subido en febrero los niveles de producción petrolera a 700,000 barriles diarios De exportación. de exportación. Porque además eso es un tema álgido, porque hace Claro, mucho que no hay medidas exactas, que no hay una forma de saber o de regular o de dar a conocer cuánto es la real producción y cuánto es realmente lo que está saliendo del país, ¿no? claro. Y el otro tema es que presentar la información como que 700,000 barriles diarios de venta de petróleo venezolano fuera una noticia, a mi juicio es una manipulación o un desconocimiento total del tema, porque Venezuela es un país que producía hasta 3 millones de barriles diarios de petróleo. 3 millones de barriles diarios. Cuando éramos Entonces la ahora, llamada Venezuela Saudita. pero es lo normal porque aún Venezuela sigue teniendo las mayores reservas de petróleo en el mundo, aún por encima de Arabia Saudita y también de gas natural.
Y siendo uno de los países del mundo con mayores reservas de gas natural, en Venezuela los venezolanos que están todavía atrapados, encarcelados por la narcodictadura, tienen que cocinar con madera, con leña, o sea, a fogón. Y hacer una cola de días para ponerle gasolina al tanque de su vehículo. Los que todavía tienen vehículo, que es un lujo. Sí, entonces ese es el tema, pues esa es la noticia que 700, sí, Venezuela ha aumentado su producción de su cuota de venta petrolera a 700,000 barriles diarios. Por Dios, eso es una grosería, eso es un abuso, eso es tratar la información de manera incorrecta y pues, pero bueno, ese es el tema, uno de los temas que... Y adicionalmente, a lo largo de los años se ha demostrado que ese dinero no llega a beneficiar a los venezolanos. ¿Quién se estará lucrando? ¿De quién será ese negocio que están haciendo por debajo de cuerda para solventar de alguna manera las limitaciones que les ha impuesto Estados Unidos y algunos lugares de Europa? Porque ese petróleo también va para Europa, por claro, ejemplo, a Rusia. Claro, A Bielorrusia, a todas esas naciones que son amigas de Nicolás. la narcodictadura. Entonces realmente es triste ver la situación país desde la perspectiva esta de una nación con las mayores reservas de petróleo, digamos, vamos a decir que de este lado del mundo, para no exagerar, Claro, y que la gente esté pasando tanto trabajo por un desgobierno del que, bueno, ya hemos hablado en muchas oportunidades. Por cierto, hablemos de la situación política porque no podemos dejar pasar eso sobre la mesa. Tú sabes que en Venezuela hay 3 eventos que son una revolución en el interior del país o han sido a lo largo de los años. En primer lugar, el Miss Venezuela. El Miss Venezuela. Claro. En segundo lugar, el béisbol, por supuesto. Claro. Y en tercer lugar, desde que llegó el chavismo, los procesos electorales, que ya perdimos la cuenta de a cuántas consultas hemos ido durante estos 21 años para decidir prácticamente absolutamente todo. Creo que están entre 12 y 14, si no me equivoco, aproximadamente 1,5 por año, pues, o sea, ese es el promedio. El promedio, sí, pero así. Y que conste que dentro de ese proceso no se han elegido las mises, ¿ok? Eso es aparte. Sí. Eso es aparte. Tenemos tiempo que no hacemos un programa de Miss Venezuela, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un programa de Miss Venezuela, pues eso me parece fantástico, porque nosotros tenemos un variopinto de mises muy interesante. Tenemos mises en la política, mises en los negocios, mises en la actuación. Tenemos un poco de mises que se dedicaron al hogar y todo. Sí, es cierto. Mira, pero te saqué el tema, discúlpame, Belén. No, la vida es así. Bueno, pero el chisme completo es que el Parlamento venezolano, que de ese vamos a hablar en cualquier momento, pero además estamos buscando un invitado especialísimo para tocar ese tema por demás sensible, ha anunciado que habrá una nueva mega elección, así como un nuevo mega mercado, un nuevo mega evento en el poliedro, pero no está a nivel nacional, porque sería una mega elección para alcaldes y gobernadores. Sí, es una especie de, ese es otro tema, ¿no? Esa es una especie de borrón y cuenta nueva que también me tiene muy preocupado, ¿no? Porque lo que aprobó vamos a llamarlo parlamento para no entrar en detalle, vamos a llamarlo parlamento, la Asamblea Nacional, la oficial, la que tiene 30 y pico de años instalada, 22 años instalada, aprobó una ley de derogación de los periodos electorales. Es decir, en principio, cuando las cosas funcionaban medianamente bien y que la gente con mediana capacidad para entender los procesos sociopolíticos, en Venezuela existían periodos presidenciales de 5 años, como casi todos los países del mundo. 5 años, 4 años elegimos un presidente y los otros cargos de elección popular, es decir, gobernaciones, alcaldes cada 3 o 4 años. Pues esta gente ha decidido el martes pasado, si no me equivoco, el 2 de marzo o el 1 de marzo, elaborar una ley para borrar todo lo que... Aquí tengo el nombre, se llama Ley Derogatoria de la Ley de Regulación de los Períodos Constitucionales y Legales. Así se llama. Agárrame ese trompo en la uña.
Ajá. O sea, borrón y cuenta nueva. Entonces, Ajá. ¿qué es lo que me preocupa del asunto? Es como decirle al mundo, bueno, no, si nosotros ahora vamos a... Y en esa onda también de negociación, tú sabes que el proceso de Venezuela se supera con la punta de negociación y mesas allá y mesas aquí. Entonces, ahora, bueno, vamos a regularizar todas las elecciones, como se han regularizado las elecciones en Cuba, por ejemplo, hace 60 años. En Cuba Mm. existen elecciones no sé cuántas veces más que en Estados Unidos. Pero tienen una dictadura desde hace 50, 60 años. Lo mismo van a hacer esta gente y con el agravante, que es lo que a mí me preocupa también, es que no sé si con el visto bueno o por lo menos con la complicidad o el silencio cómplice de lo que mayormente conocemos como oposición en Venezuela. Entonces a mí eso me parece de verdad terrible porque es la culminación del proceso de cubanización de Venezuela. Regularizar unas leyes para darle, entre otras cosas, amnistía política, pues porque es olvidar que esta gente lo que ha cometido durante 21 años es un delito de lesa humanidad, porque la narcodictadura y quienes han formado parte de ella, yo siento que no pueden ser, salir ilesos de la justicia después Claro. Tú de sabes 20 años de atrocidades. tú sabes que cuando yo me pongo a pensar en eso, recuerdo cuando los colombianos decían que era inconcebible pensar en darle inmunidad a la guerrilla y convertirla en partidos políticos en su país, porque era Dale demasiado el beligerancia, dolor sí. reprimido. Creo que ahora los venezolanos tenemos como que un poquito más de sentido para comprender a qué se referían quienes manifestaban eso como un verdadero dolor. O sea, como, ¿cómo vas a perdonar a unos asesinos? En este Claro, caso es, ¿cómo vas a perdonar a unos delincuentes? sí, Porque sí. además de asesinos, de todo lo demás, ¿no? Sí, sí, porque yo decía, no es que no es que no sean asesinos, siguen siendo asesinos y además Sí, delincuentes de otro tipo de cosas, de todo lo demás. narcotraficantes y o sea, sí. ¿Qué, qué, qué, qué es lo que se pretende hacer con esta ley de, como tú le llamaste, ¿no? Ley de Ley derogación. derogatoria de la ley de de- regularización de los periodos constitucionales y legales. Menos mal que sí, nosotros entonces, no somos abogados, pues yo siendo abogada estaría horrorizada. no, bueno, pero es que sí, no se necesita ser abogado, sencillamente venezolano para estar horrorizado. Y lo que a mí me preocupa también es que nosotros debemos transmitir este horror al escenario internacional porque se está edulcorando mucho todo lo que está sucediendo en Venezuela. O sea, yo no entiendo, por cierto, por ejemplo, no comprendo cómo exterminar y yo tengo muchísimos amigos judíos, pero el exterminio judío sigue siendo un horror 60, 70 años después, pero el exterminio del pueblo venezolano no está siendo tomado en la justa medida como está ocurriendo y lo estamos viviendo todos los venezolanos y quienes están viviendo. Entonces no entiendo por qué este, el exterminio de un pueblo duele más que el de otro. O sea, eso todavía no termino de comprenderlo. Yo creo que tenemos culpa mucho los venezolanos que estamos transmitiendo la información más allá de nuestras fronteras y comunicando lo que se vive realmente en Venezuela. Bueno, mira, con tu perdón, yo entiendo lo que tú quieres decir desde la perspectiva del exterminio, pero gracias a Dios no hay comparación porque si bien en Venezuela nos están matando de hambre y de necesidad, por lo menos aún no hay campos de exterminio, ¿no? Como en el caso de los judíos. Bueno, pero claro, es que yo creo que ese es O el tema, sea, son puntos. dimensionando ese fue un drama, digamos que más grande, no más importante, digamos que más grande, más doloroso, pero a lo que tú te refieres, que es al exterminio de un país, a la disgregación de un país, porque ahora, como decíamos al principio, antes de que comenzáramos a grabar, Venezuela está prácticamente en todos lados, porque prácticamente En en todos todas lados partes ahora del hay un mundo. venezolano, ¿no? Claro, Y es un horror porque esa migración no es por gusto, esa migración es forzada. Eso es lo más claro. triste. Claro, pero por ejemplo, el exterminio que significa desnutrición. Hay una generación, dos generaciones desnutridas, Ujú. que eso significa un exterminio, por ejemplo, intelectual. O sea, Sí. acabar de esa manera con un pueblo no es matarlo, o sea, es Es más exterminarlo, horroroso, es claro, más horroroso, o sea, claro. eso es de una mente mucho peor, más.
Es una Entonces, estrategia claro, sádica para someterlo, es sadismo. sádica, tú has encontrado la palabra apropiada. Entonces, es allí donde yo digo, bueno, ok, aquellos los mataron a sangre pues, y dejaron de sufrir, pero nosotros tenemos dos generaciones de venezolanos que son ignorantes por falta de capacidad física, porque están desnutridos, porque no tienen capacidad para pensar, porque tienen que pensar única y exclusivamente en el pedazo de pan y en el poco de agua, y eso no se borrará de Venezuela antes de 15 o 20 años después de que se supere esta situación. Entonces Que es en allí nombre de donde... Dios en algún momento lo vamos a superar, tenemos fe. Yo sigo teniendo fe, por encima de todo sigo No, teniendo fe y quiero yo mantener también mi tengo, fe. yo también tengo fe, pero como decía una persona en estos días en uno de los Facebook, sí, yo sé que los errores enseñan, pero yo no quiero más clases, yo no quiero más enseñanza, porque yo quiero que Yo lo que las quiero es cosas, sardina frita con arepa. sí, algo como eso. Nos reímos, ojo, nos reímos, pero también sufrimos, Ah, porque nos duele. claro, Y nos claro, duele, por claro. ejemplo, que ese horror que se vive en Venezuela también se vive fuera de Venezuela. Fíjense que en los últimos 2 meses, es decir, en lo que va de año, en enero y Mm, febrero de 2021, se han asesinado por lo menos a 10 personas y son víctimas de violencia xenófoba en los países que los están recibiendo. Y estamos hablando de Perú, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de Chile. Sí, lo sí, hemos dicho en este programa, el volumen de gente que se ha desplazado de Venezuela hacia estos países es grande, pero también esa, no sé, ese resquemor que se ha convertido en odio por los venezolanos en algunos sectores está dejando una marca que también duele, porque esta vez sí son muertes, esta vez sí son asesinatos, sí, eso, man, esta sí, vez sí, son uno, balazos, esta vez es un muchacho que lo tiraron de un balcón para abajo, esta vez son feminicidios en Colombia que están a la orden del día y son contra mujeres venezolanas. En el mismo Chile, mientras el país trata de recibir bien a quienes están llegando, porque lo más triste es que llegan por tierra, o sea, siguen llegando por tierra. es Según las decir, cifras, caminando, no es sí, que según llegan en autobuses, o sea, es que llegan caminando después de meses. meses. Bueno, pero según ACNUR, actualmente, o sea, ya no digamos antes de la pandemia que la diáspora era una cosa que preocupaba a todo el mundo. Actualmente, con todas las dificultades y limitaciones que hay por el tema COVID-19, la ACNUR ha señalado que más de 500 venezolanos cruzan diariamente la frontera Colombia-Ecuador, como decimos nosotros, y siguen para abajo. Sí, siguen Contra bajando, todo sí. pronóstico y a pesar del rechazo generalizado de muchísimas comunidades, ¿no? Entendemos que hay Sí. venezolanos que no se portan bien, pero Ah, eso por hay supuesto, venezolanos, hay chinos, hay canadienses, hay como hay alemanes, canadienses, hay exacto. finlandeses, o exacto, sí, sí, Pero sí, eso es correcto. como dice el dicho, los dichos siempre son sabios, el problema es que están pagando justo por pecadores también, ¿no? Es correcto, sí. Tú sabes que para quienes no nos conocen muy bien, porque nosotros nos conocemos y sabemos de lo que estamos hablando cuando mencionamos alguna frase o hacemos alusión a algún tema. El tema de la xenofobia y de las razas, para mí era un tema total y absolutamente desconocido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros cuando estábamos pequeños íbamos a casa de los chinos a comprar, hacer el supermercado. O íbamos para casa de los árabes a comprar el comino y las aceitunas para Dátiles, las hallacas. Ajá. dátiles que eran ricos. Exacto, o los dátiles, exacto, o los higos secos, que son los que son mi favorito. O íbamos para casa del portugués a comprar el pan. Entonces, nosotros hablar de chinos, portugueses o árabes era una forma de hablar de nuestros vecinos, porque nosotros somos un Que país eran árabes, formado sí, eran árabes, chinos, portugueses, pero eran venezolanos. y eran venezolanos todos, y el portugués hablaba y eso, o sea, eran más venezolanos que nosotros mismos, pues nosotros aprendimos de alguna forma a ser venezolanos, hablando con el portugués de la esquina, hablando con Funchal. Yo recuerdo a Funchal que quedaba en la esquina y él no se llamaba Funchal, resulta que él venía de la isla de Funchal, pues, y entonces así se llamaba la panadería que él tenía. Entonces, para mí, el tema extranjero, la xenofobia, es un tema que yo estoy conociendo desde hace apenas 5 años cuando yo estoy fuera de Venezuela, porque hablar de chino, del árabe, era hablar del vecino o del compañero de clase. O sea, no, voy para casa de la China para que me preste la tarea porque estudiaba con los hijos del dueño del supermercado, del Ali Fun, eran Estrella Chan, o sea, Estrella Jun y Enrique Jun. Entonces,
Ahora, ese tema de la xenofobia de los venezolanos dentro de Latinoamérica, yo no logro comprenderlo, porque cuánta inmigración chilena no recibimos nosotros, cuánto colombiano no recibimos nosotros y con todo el corazón, o sea, uno se sigue Peruanos. sintiendo, y peruanos, o Mi sea, mamá todo, tenía grandes amigos peruanos en Venezuela y yo me acuerdo que con esos amigos de mi mamá fue que yo aprendí de gastronomía peruana. imagínate tú, y además prácticamente toda la economía informal venezolana en los cascos centrales de las ciudades, o sea, eran peruanos, colombianos, trinitarios, aquellos dulces de coco de aquellas señoras trinitarias, o sea, entonces yo ahora no comprendo esa, no sé, ese prurito que causa la inmigración venezolana. Yo entiendo que el problema sea un problema social, un problema de capacidad de atención, porque no hay la infraestructura de, Para de atenderlos a higiene todos. para atenderlos a todos, pero ese es otro tema, venir ahora a ensañarse, o sea, unos pueblos que han vivido en nuestra casa durante todo el tiempo, y además no lo digo no con rencor, sino con extrañeza, o sea, como, no logro comprender ese fenómeno de verdad, pero bueno, Sí, porque es está que, mira, sucediendo. sí, en Alemania se reportó hace un tiempo también que hubo algunos brotes de xenofobia contra venezolanos. O sea, incluso por allá se han bueno, no llegaron a mayores como en estos casos, pues, pero sí se reportó en medio cierto rechazo de varios lugares, no ciudades céntricas, sino de varios pueblos a los que llegaron venezolanos y como que no, claro, también con ciertos países hay unas diferencias culturales muy grandes, ¿no? Y a la gente de allá le debe costar acostumbrarse a nosotros y a nosotros nos debe costar mimetizarse con la gente también, no es fácil. Sí, la verdad no tengo conocimiento del caso particular al que tú estás haciendo alusión, pero en general en Alemania, primero que ellos no tienen conciencia de qué es Venezuela, ni dónde queda Venezuela, ni quiénes somos los venezolanos. Pero en el caso de la inmigración, ellos sí tienen, o sea, la piel muy sensible, Claro, porque aquí hay una inmigración siria, que es la más importante, principalmente de países árabes, y el tema aquí es la confrontación entre lo que es la cultura, o sea, los musulmanes y la cultura alemana. O sea, los musulmanes tienen una visión muy particular del mundo y entonces y quieren imponerla a donde ellos llegan más que adaptarse. Entonces, en ese sentido, pues Alemania, los animales tradicionales, digamos los de cierta edad avanzada, tienen sí ciertamente un gran prejuicio contra lo que es la inmigración, pero en contra de venezolanos, pues no sé, tendría que sí. señalarme qué caso particular, porque No te lo comento porque lo leí en las agencias de noticias. O sea, no te puedo decir si fue en el año pasado o si fue en 2019, pero sí hubo un mm, brote que, bueno, para que sea reseñado en un medio internacional, alguna repercusión tuvo, ¿no? sí, Y bueno, seguramente. y el hecho cierto es que sea aquí, sea allá, sea en España, sea en cualquier parte de Sudamérica, este fenómeno migratorio venezolano, insistimos Sí, nosotros, Dante, Belén, Seui, Metamorfosis Forzada, una migración forzada, un asunto obligado, no tuvimos otra opción, sí, es sí, realmente la crisis humanitaria más grande que se ha vivido en el continente suramericano. Porque sí, aunque sí, hubo momentos políticamente complicados y adicionalmente migraciones, como en el caso de las dictaduras de Chile, de Argentina, nunca tuvieron el volumen y el impacto que tiene esta situación en Venezuela, que no es política, es social. Y eso es una claro, diferencia importante. claro, es un poco lo que comentábamos hace unos minutos atrás con respecto a la diferencia de la percepción de por qué el exterminio de un pueblo y el de otros son Mm, valorados de forma distinta. Probablemente, pues, la más grande migración de la que se tenga recuerdo, así recientemente, pues, es producto de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando llegaron venezolanos, portugueses, perdón, españoles, portugueses a Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, claro, vienen de la Segunda Guerra Mundial y es comprensible, todo el mundo dice, la guerra, o sea, países destruidos, alemanes llegaron a Venezuela, tenemos nuestra colonia claro. Tovar también, Pero precisamente. también en esa situación Venezuela tenía una estructura y un poder adquisitivo que le permitió darle la bienvenida a mucha gente también, ¿no?
Claro, por supuesto. Pero estaba la razón detrás de la inmigración, la guerra. La En guerra. cambio que ahora, precisamente, o sea, la gente dice, bueno, pero ¿por qué si esta gente no está en guerra tienen que estar emigrando? Entonces, allí es donde está el tema. O sea, las razones, aparentemente, pues sencillamente por guerra, pero es que no es la guerra, es la forma de destrucción, ese sadismo, lo que ha impulsado que venezolanos abandonen Venezuela. Venezuela es un territorio prácticamente desierto, pues, o sea, entonces yo digo que eso también ha contribuido o contribuyó en su momento a que hubiese más comprensión hacia la inmigración producto de la Segunda Guerra Mundial a lo que está sucediendo con los venezolanos en este momento. Te tengo que dar una mala noticia. Buena. No, mala. No. Va, véngase. Se nos acabó Se el acabó el tiempo. tiempo. Nos tenemos que despedir de nuestro tercer programa del año 2021 para ir preparando el cuarto porque tenemos mucho de qué hablar. Y yo sinceramente deseo que llegue el día, más pronto que tarde, en que nos podamos comer una sardina frita con arepa. Como extraño una sardinita frita, Dios mío. En Cata. En Cata, preferiblemente en Cata. Y que conste que yo no como sardina, pero por acompañar. Yo lo sé. Yo sé que no es de tus favoritas, pero bueno. Nos despedimos entonces, ni modo. Nos veremos en el próximo podcast de metamorfosisforzada.com. Así Gracias por es. estar ahí. Bis nächster. Tschüss.